Hola, mi nombre es Germain Pérez Rodallega, estudiante de la asignatura Economía Política del Gasto Social. En este episodio presentaré un estudio de caso sobre el rol del gasto social público en bienestar social a partir de análisis de una política implementada en Colombia durante una de las crisis más complejas de los últimos años. El caso que analizaré es el caso de Colombia y el programa Ingreso Solidario, una política de transferencia monetaria creada en el año 2020 en el contexto de la pandemia del COVID-19. Durante ese periodo, la economía colombiana sufrió una fuerte contracción. Miles de trabajadores, especialmente del sector informal, perdieron sus ingresos debido a las medidas de confinamiento. Muchas familias dependían del trabajo diario para subsistir y de un momento a otro quedaron sin ninguna fuente de ingresos. Según cifras del DANE, la pobreza monetaria aumentó de una manera significativa en el 2020, lo que evidenció la fragilidad estructural del mercado laboral colombiano. Desde la perspectiva de la economía política, el problema era claro. Cuando el mercado falla en garantizar condiciones mínimas de bienestar, debe el Estado intervenir. Y se invierte, ¿cómo financia esa intervención? El programa Ingreso Solidario fue creado en abril del 2020 mediante el decreto legislativo 518 del 2020. Durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque, su objetivo principal era otorgar una ayuda económica directa a hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que no fueran beneficiarios de otros programas sociales existentes. La política consistía en transferencias monetarias periódicas, inicialmente de aproximadamente 160.000 pesos colombianos, aunque el monto fue ajustándose con el tiempo. En medio de comunicación, el programa fue presentado como una medida urgente para proteger a los hogares más vulnerables durante la emergencia sanitaria y así evitar que millones de personas cayeran en pobreza extrema. El programa tuvo un activo hasta finales del 2022, cuando fue reemplazado por otros esquemas de transferencias bajo el nuevo gobierno. Los beneficiarios fueron hogares identificados a través del SISBEN y bases de datos oficiales del Departamento Nacional de Planeación. En total, el programa alcanzó a más de 3 millones de hogares en todo el país. Antes de la implementación de la política, muchas de estas familias dependían del comercio informal, trabajos diarios o actividades sin contrato formal por la pandemia. Esos ingresos desaparecieron casi por completo. Después de comenzar a recibir la transferencia, aunque no solucionaba su situación estructural de pobreza, sí se garantizaba un alivio temporal que permitía cubrir gastos básicos como alimentación, servicios públicos o arriendo. Diversos análisis económicos señalaron que el programa ayudó a contener el aumento de la pobreza extrema en el momento más crítico de la pandemia. Sin embargo, también hubo críticas relacionadas con problemas de focalización, demoras en pagos, limitaciones tecnológicas
para algunos beneficiarios. Desde este punto de vista económico, el ingreso solidario implicó un costo fiscal significativo. Entre el 2020 y 2022, el programa presentó varios billones de pesos en gasto público, financiados principalmente mediante endeudamiento y ajustes presupuestales. Aquí surge un debate fundamental en la economía política del gasto social. ¿Es sostenible aumentar el gasto público en un país con déficit fiscal y limitaciones estructurales en recaudo tributario? Por un lado, en momentos de crisis, el gasto social funciona como un estabilizador económico al inyectar recursos directamente en los hogares. Se mantiene el consumo y se reduce el impacto recesivo. Por otro lado, este tipo de políticas aumenta la presión sobre las finanzas públicas y puede generar discusiones sobre sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. En este caso, el Estado priorizó el bienestar inmediato sobre el equilibrio fiscal estricto, argumentando que la emergencia justificaba la expansión del gasto. Desde mi análisis, considero que el ingreso solidario fue una política necesaria en un contexto extraordinario. No fue una solución estructural a la pobreza ni resolvió los problemas de informalidad laboral que caracterizan a Colombia. Sin embargo, sí cumplió una función de contención social en un momento de crisis profunda. Desde la economía política, este caso demuestra cómo el Estado asume un rol activo cuando el mercado no puede garantizar el bienestar mínimo de la población. El verdadero reto no está solo en transferir recursos durante emergencias, sino en transformar las condiciones productivas y laborales que generan vulnerabilidad estructural. En este sentido, el ingreso solidario fue efectivo como medida de choque, pero insuficiente como estrategia permanente de desarrollo social. En conclusión, el análisis del programa Ingreso Solidario permite comprender cómo el gasto público puede convertirse en una herramienta clave para proteger el bienestar social en momentos de crisis, pero también se evidencia los límites fiscales y estructurales que enfrentan los estados latinoamericanos. Muchas gracias a todos por escuchar este audio. Quien les habló, Germain Pérez Rodallega.